Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a cerrar, como dije el último día, todo el tema de las estructuras narrativas. Lo vamos a cerrar someramente porque simplemente quiero apuntar lo que nos quedaría, que serían las estructuras narrativas ya más específicamente utilizadas en videojuegos, entornos interactivos, realidad virtual, etcétera. Pero todo esto en realidad es el grueso de lo que vamos a hacer el próximo curso, el próximo año. Con lo cual, bueno, ahora simplemente os las voy a comentar muy por encima las que hay, ni siquiera las voy a desarrollar, simplemente para que las tengáis en la cabeza, porque ya el siguiente paso que quiero que nos metamos ya para cerrar el curso sea la construcción de personajes. Entonces, simplemente deciros que hay unas estructuras narrativas específicas de videojuegos. La que más conocéis es la estructura ramificada, o la que posiblemente hayáis oído más, la más popular, pero también existen otro tipo de estructuras narrativas. Existe la estructura en paralelo, existe la estructura en esqueleto de pez, existe la estructura de acordeón gamificada, existe la estructura de la experiencia explorable, y existen las experiencias y luego otra serie de estructuras que son experiencias en entornos en 360. Son todas las que tienen que ver ya con la VR, el 360, etcétera, etcétera, que también ahí se ramifican en otra serie de formas de entender la narrativa. Pero bueno, el caso es que todas ellas son complejas, tienen mucho desarrollo, con lo cual no nos vamos a meter ahora mismo, porque va a ser el grueso, lo que insisto, de lo que vamos a ver el año que viene. Así que, sin más, bueno, cerramos aquí esta parte de las estructuras narrativas y nos vamos a dedicar al siguiente capítulo, que es la construcción de personajes. Pues como decía, vamos a ver el tema de construcción de personajes, un tema que es tremendamente importante. En toda narración, en todo relato, el peso de las acciones, el peso del avance dentro del relato, normalmente lo van a llevar los personajes. Y lo llevan los personajes porque es una herramienta imprescindible para nosotros, porque al final la empatía del espectador principalmente se van a volcar en los personajes. La empatía no se volcan en las acciones y las emociones no se volcan en las acciones, se volcan en las consecuencias que tiene todo eso sobre los personajes. Porque los personajes son normalmente de categoría humana, son aquellos que más vínculos nos produce. Y he dicho de categoría humana normalmente porque con lo humano es con lo que más empatía tiene, y de ahí que los personajes sean humanos o no humanos, la tendencia que tenemos en la construcción es a humanizarlos. Es decir, o bien tenemos humanos o bien tenemos otra serie, objetos o animales humanizados. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tengamos el nivel empático que solemos tener en nuestras relaciones. Entonces, nuestros vínculos emocionales son con personas, y de ahí la necesidad que tenemos de construir en torno a los personajes. Entonces, es tremendamente importante la construcción de personajes porque todas nuestras relaciones al final se estratifican en las personas que tenemos más cercanas, las más lejanas, a las que queremos más, a las que queremos menos, bueno, sin querer meterme tampoco en decir a las que odiamos o dejamos de odiar, pero el caso es que nosotros tenemos que medir por ahí, tenemos que medir en categorías humanas, y por lo tanto nosotros vamos a generar categorías de personajes. Es uno de los pilares de buena parte de las narraciones. Y de hecho, pues bueno, hay narraciones que pesan más y que pesan menos, pero hay narraciones que el peso principal, más que las tramas o las cosas que pasan, son los personajes, la construcción de personajes. Léase las series de televisión. Las series de televisión, cualquier sitio que leáis, todo gira en torno a los personajes. Primero se construyen los personajes y después las historias se adaptan a los personajes. En el cine puede ser diferente, puede ser que nosotros tengamos la historia y adaptemos los personajes a la historia, pero en las series sucede totalmente al contrario. Y bueno, y en todo lo que tiene que ver con videojuegos y esas narrativas, los personajes y la personalización
las características de todos los elementos, todos los personajes que hay, van a ser una parte muy importante dentro de todos nuestros procesos de penetración dentro del relato. Dicho esto, ahora vamos a empezar viendo las distintas categorías que podemos hacer de personajes. Digo categorías y no digo tipologías, ¿vale? Vamos a empezar por las categorías, por un poco los distintos estratos de personajes que tenemos que crear en nuestro universo ficticio, ¿vale? Y para ello vamos a verlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es el de la narratología clásica y el segundo punto de vista es el de la narrativa cinematográfica, ¿vale? Porque nos es más familiar, ¿vale? Pero bueno, cuando vayamos avanzando lo vais a entender. Vamos a ver primero las categorías que hace la narratología clásica, la narrativa en general, las categorías que hace de personaje. Y lo hace, pues bueno, generando distintos tipos de categorías que normalmente con conceptos enfrentados, con conceptos antitéticos, ¿vale? La primera categoría que se estudia es la de personajes funcionales y personajes no funcionales. La distinción entre uno y otro. Entonces, los personajes funcionales son aquellos que hacen avanzar la historia, son aquellos que tienen acciones, generan causas y efectos, pero que hacen avanzar el relato, ¿vale? Y por el contrario vamos a tener los personajes no funcionales, son aquellos que tienen acciones o no tienen acciones o tienen acciones que no hacen avanzar la historia, ¿vale? Pero no dejan de ser acciones. Os pongo un ejemplo. Un protagonista de una película nuestra pues puede darse que llegue a lo mejor a un hotel, se aloja en un hotel y habrá un portero que le abra la puerta del hotel. Ese personaje, el portero, tiene una acción que es abrir la puerta. Sin abrir esa puerta, sin esa acción, ¿no avanzaría el relato? No, es una acción muy menor. Si no le abriera la puerta al portero, pues la abriría el mismo personaje protagonista. En fin, podríamos encontrar otras muchas soluciones, pero el caso es que esa acción no hace avanzar el relato y no es importante dentro del relato, ¿vale? Entonces, con lo cual vamos a tener muy claro qué personajes tienen acciones funcionales y qué personajes no tienen acciones no funcionales, o qué personajes tienen acciones no funcionales, ¿vale? Bueno, la segunda categoría sería distinguir entre los sujetos y los objetos. Aquí esto es muy sencillo, la idea es, y esto viene casi, pues bueno, más o menos habréis estudiado prácticamente en lingüística. El sujeto es el que lleva la iniciativa de la acción. Normalmente un sujeto narrativo es alguien que tiene unos objetivos, que tiene unas metas y que hace por conseguirlas, ¿vale? Y que estas acciones del sujeto recaen sobre otros elementos que son los objetos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo María quiere a Juan, María es el sujeto, María es quien lleva la iniciativa y Juan es el objeto, Juan es quien es querido por María, ¿vale? Entonces, siempre hay uno que ejecuta y otro que recibe, uno que da y uno que recibe, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lógicamente, a lo largo de una narración, un sujeto se puede convertir en un momento dado en objeto, ¿vale? Porque recibe las acciones de otros personajes, ¿vale? Y al contrario, un personaje que ha sido objeto en un momento dado se puede convertir en sujeto, ¿vale? De cualquier otra acción. Entonces, en fin, lo que pasa es que vamos a nivel general, vamos a entender que los personajes que conducen la acción son los sujetos y habrá otros que son objetos, ¿vale? Vamos con otra categoría. La siguiente categoría, un poquito más compleja de entender, son los dadores y receptores. Dador y receptor. Dador del que da y receptor del que recibe, ¿vale? Un personaje, el que lleva el peso de
de las acciones de un relato, de una historia, normalmente no camina solo, normalmente tiene otros personajes cercanos que le ayudan para conseguir aquellas metas u objetivos que tiene este personaje. Y estos normalmente son los dadores, ¿vale? Los personajes más cercanos que tiene el personaje principal y que de alguna forma pues le ayudan en su camino. Lógicamente le ayudan con acciones funcionales, acciones que le abren, bueno, caminos, ¿vale?, para avanzar. Yo voy a poner un ejemplo siguiendo el hilo de lo anterior, ¿vale? Voy a darle la vuelta a la frase anterior y ahora voy a decir que Juan está dispuesto a ser querido por María. Antes habíamos dicho que María quería a Juan. Ahora vamos a decir, Juan está dispuesto a ser querido por María. Juan se convierte en el dador, porque Juan facilita que María consiga su objetivo, ¿vale? Esto, claro, esto nos puede llevar a pensar también que todos estos roles se pueden un poco intercambiar, pero en este caso Juan sería el dador y María sería el receptor. María es sujeto, pero María también es receptor, ¿vale? Aquí hay que entender otra cosa también, y es que el dador muchas veces, incluso podría decir casi que la mayoría, ni siquiera es un personaje, sino que es una entidad por encima de los personajes. Yo lo voy a poner con un ejemplo. Un ejemplo hilando lo anterior. Ahora voy a cambiar la frase y voy a decir María quiere ser doctora. ¿Qué es lo que facilita que María sea doctora? Pues a lo mejor hay personajes que le ayudan a ser doctora, pero imaginemos que no hay otros personajes que le ayudan a ser doctora. ¿Y qué es lo que le ayuda a ser doctora? Pues le ayuda una estructura social, una estructura de educación, una estructura económica, un entorno cultural, etcétera, etcétera, que ha facilitado que María pueda estudiar medicina o bueno, cualquier otra disciplina en la que haya doctores, que haya podido estudiarlo y que haya podido conseguirlo, ¿vale? Unas estructuras, insisto, sociales, culturales, económicas, etcétera, que faciliten que sea doctora. Con lo cual aquí el dador es una entidad que no es humana o no es un personaje en concreto, sino que es algo que está por encima de, ¿vale? El receptor aquí sigue siendo María, que es a la que se le ha facilitado ser doctora. Y ya en la narratología clásica cerramos con la siguiente categoría, que sería la de ayudantes y oponentes. Si antes hemos dicho que está el sujeto que lleva el peso de las acciones y que hay unos dadores que le ayudan, dadores cercanos que le ayudan a este sujeto, también alrededor hay otra galería de personajes menores que de una forma menor, pero le facilitan avanzar por el camino de sus metas y objetivos. Y estos son los ayudantes, ¿vale? Personajes, bueno, más pequeños, menores, con menos presencia, que tienen acciones no tan relevantes, pero que allanan de alguna forma también, ayudan a que el sujeto alcance sus metas. Y en oposición, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los oponentes. Los oponentes son todos los personajes que lo que intentan es que el sujeto o personaje principal, que veremos después, pues no alcance sus metas. Es ponerle trabas al sujeto para impedir que alcance estas metas, ¿vale? Ahí ya veremos que todo esto se puede reducir en un colectivo, en un individuo, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos más fácil con las categorías cinematográficas, pero en fin, ayudantes, toda esa galería menor de gente que facilita también alcanzar las metas al sujeto, y oponentes, todos los que intentan que no las consiga. Y vamos ahora a verlo esto desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, ¿vale? No, que es de una forma más concreta que visto desde la narrativa o narratología clásica. Y entonces aquí en el cine, y bueno, me refiero al cine directamente, tenemos las siguientes categorías. Tenemos, por un lado, los personajes principales o protagonistas, ¿vale?
equivalentes, personajes normalmente que van a ser funcionales, equivalentes al sujeto, y normalmente nosotros tenemos, en el cine tenemos un protagonista. Lo normal es tener uno, ahora hablábamos de la posibilidad de tener más de un protagonista, pero tenemos a alguien que lleva el peso del relato, el peso de las acciones, el peso de las funcionalidades, en fin, es el sujeto que hace avanzar la historia, o en torno a la que la historia avanza. ¿Esto se puede hacer podemos tener distintos personajes protagonistas? Bueno, se pueden hacer parejas de protagonistas, se pueden hacer protagonistas grupales, que sean 5 o 6 o un grupo, en fin, podemos tener ejemplos clásicos como el gordo y el flaco, ¿no?, en el cine mudo, o en Arma Letal, ¿no?, que había 2 protagonistas, o personajes que actúan en grupo, como los Goonies o películas de ese tipo. Pero lo normal es que sea uno porque es mucho más fácil focalizar sobre uno. La empatía y las complejidades de un personaje es mucho más fácil volcarla sobre un personaje que sobre un colectivo o sobre varios personajes protagonistas, porque cabe la posibilidad de que todo se diluya. Os pongo el ejemplo de la serie Stranger Things, ¿no?, que imagino que habréis visto muchos de vosotros. En esa serie, bueno, tenemos un grupo de personajes principales, pero tenemos una protagonista. Todas esas fuerzas confluyen en una chica que es la protagonista y sobre la que nuestras empatías están más volcadas, ¿vale? Lo cual no quiere decir que haya otros personajes principales que se convierten también en una especie de dadores, son dadores que ayudan a este personaje principal y que, en fin, que al final nos hacen ver que nosotros, los personajes principales y los personajes protagonistas, pues están entre sujetos, dadores y receptores, ¿vale? Y todos suelen ser funcionales. Por debajo de estos personajes protagonistas están lo que llamamos los personajes secundarios, ¿vale?, que sería la siguiente categoría. ¿Qué son los personajes secundarios? Pues bueno, personajes cercanos, pero menos cercanos a nuestro personaje o personajes principales, pero que ayudan, que también tienen voz, que tienen acciones y que también ayudan a avanzar a nuestro protagonista. Es lo que antes hemos definido como ayudantes, ¿vale? Entonces, los personajes secundarios van a ser importantes. Es muy importante definir una buena galería de personajes secundarios, nos van a enriquecer mucho el universo y nos van a dar mucho sentido al universo ficticio, narrativo que nosotros creemos, pero bueno, siempre hay que tener claro que ellos tienen acciones de menor peso. Sí es verdad que si miramos con respecto a las tramas principales siempre van a tener a los personajes protagonistas, pero en muchas tramas principales puede haber también tangencialmente puede haber personajes secundarios. Y desde luego, pues en las tramas secundarias sí que pueden tener su propia trama algún personaje secundario, ¿vale? Porque de hecho, pues de ahí el nombre de tramas secundarias, ¿vale? Pero bueno, son terriblemente importantes y generar una buena galería de secundarios, pues va a ser una herramienta muy positiva para que vaya bien nuestro relato. ¿Qué es lo que tenemos por otro lado? También, siguiente categoría, los antagonistas, lo que en el cine se llama el antagonista. Y los antagonistas es lo que hemos llamado como oponentes en la narrativa clásica. Todos esos personajes que se oponen o que ponen trabas a nuestro personaje principal. Esos antagonistas en el cine normalmente están focalizados en uno. O suele haber un antagonista que es como el antagonista protagonista, podríamos decir, que es el que tiene la mayor oposición con el héroe o el sujeto o el protagonista de nuestro relato, ¿vale? Y igual que decíamos que es importante focalizar sobre un solo protagonista, o que bueno, que es habitual hacerlo así, focalizar sobre un solo antagonista también es importante y que normalmente se va a dar que la prueba glorificadora, lo más normal es que sea un enfrentamiento entre el protagonista y el antagonista, ¿vale? Lo cual no quiere decir que haya una serie de personajes que entran en una oposición
al protagonista, es decir, también antagonistas, pero que sean antagonistas en menor grado, ¿vale? Porque además será bueno que para ir salvando escalonadamente oposiciones, nuestro personaje protagonista pues se vaya encontrando con esos personajes menores para llegar al final al oponente máximo o al antagonista máximo, ¿vale? Aquí voy a puntualizar una curiosidad que se da diferencia entre normalmente las narrativas audiovisuales o el cine y el videojuego, y es una inversión de la pirámide. Normalmente en el cine tenemos un personaje protagonista, esos personajes que le acompañan o cercanos al protagonista, personajes principales, tenemos personajes secundarios, en fin, tenemos una galería importante de personajes que trabajan a favor del protagonista. Y la galería de opositores o de antagonistas suele ser menor, suele ser más pequeña, ¿vale? Los personajes positivos, por decirlo de alguna forma, tienen más presencia que los negativos. Sin embargo, normalmente en el videojuego se puede dar lo contrario, y es la idea de que tengamos más opositores, tengamos más antagonistas que protagonistas. De hecho, en todos aquellos videojuegos en los que existe la identificación, existe el yo, en el que el usuario se convierte en el protagonista, en el yo protagonista, pues va a ser el protagonista y se va a encontrar con una galería enorme de personajes opositores, y de hecho el juego consiste en salvar a todos esos opositores, ¿vale? Pero bueno, quería remarcarlo como curiosidad. Finalmente, y para cerrar en estas categorías, vamos a hablar, categorías cinematográficas, de los figurantes, que son todos aquellos personajes que no son funcionales, que directamente no tienen acciones funcionales, que están para darle coherencia y sentido al universo narrativo, pero bueno, son, por decirlo de alguna forma, casi despectiva, son relleno, son gente, personas que están ahí para darle credibilidad al universo y más, y sin más. ¿Que pueden tener alguna pequeña acción? Como he dicho antes, el portero que abre la puerta a nuestro protagonista, pues sí, pero bueno, en realidad no dejan de ser categorías de figurantes, personajes con acciones no funcionales, ¿vale? Y con esto se cierran las categorías. Ya lo demás que nos meteremos en la próxima lección será ver cómo o con qué herramientas construimos los personajes, después tipologías, etcétera, etcétera. Así que hasta la próxima. Las figuras que hagan avanzar la historia normalmente van a llevar las tramas principales, y sus acciones normalmente recaen sobre otras personas que son los objetos, ¿no? Eso por un lado. Luego lo que pasa es que hay una categoría de dadores, son los que ayudan al sujeto principal, al sujeto que lleva la acción principal, al sujeto que tiene unas metas claras y tiene unos objetivos claros. Entonces están los dadores. Y los dadores, se invierte la cosa, y los dadores, el beneficio que generan es sobre receptores. ¿Qué sucede? Que en este caso, que el receptor es el sujeto, en realidad, porque como los dadores inciden sobre los sujetos o ayudan a los sujetos, quien recibe la ayuda, los receptores, son los sujetos, ¿vale? Entonces, más bien es por una distribución de roles, la diferencia entre el objeto y el receptor, ¿vale? Además, el objeto, no sé si me has pillado más o menos por dónde voy. Sí, más o menos sí. Ahora, que el planteamiento, que entiendo por dónde viene, y es que dice, pero al final todos son receptores, el objeto y el receptor. Ahora, el objeto receptor es que el objeto puede que no reciba, sino simplemente que se esté incidiendo sobre él una acción, ¿vale? Es decir, nadie le da. O sea, si yo, Juan, mata a Miguel, bueno, Miguel es el objeto, tanto como que reciba, sí, recibe la muerte, pero bueno, la idea de ayuda no la recibe, no recibe muchas cosas buenas. Vale, entonces para ser un receptor tienes que recibir algo positivo, ¿no? Que haga avanzar en la historia. Como está definido, es como recibir algo positivo, ¿vale? Si no, simplemente eres objeto.
Vale, ya esta era la duda. Gracias. Más o menos así creo que se aclara más la diferencia. Sí, así sí, está claro. Más cosas. ¿Qué debate decía José Lu? Que Ese, el que te ha comentado Fede. por lo demás, más o menos, Lo demás, perfecto, yo no he tenido ninguna duda, vaya. está claro. Bueno, simplemente al final es distinguir un poco. ¿Qué sucede? Que estamos muy habituados al lenguaje cinematográfico y al final lo que toda la vida nos han dicho, pues el protagonista, los secundarios, el malo, que es el antagonista, y en fin, y por eso, pero claro, la narratología en realidad nos lo marca de una forma diferente. Entonces, más o menos lo que quería hacer es un resumen de los dos para que lo tengáis claro. Cuando ya veamos el próximo día cómo se construyen los personajes, los elementos que hacen falta, pues veremos que hace falta una galería de personajes multitípicas para ir resaltando todo esto de aquí. Y una cosa que hablo en el vídeo, pero que quiero destacar, es el tema en el videojuego, cómo hay muchos más oponentes que en una película normal o que en una narración normal. Porque el tener la idea de la mayoría o buena parte de los videojuegos, que sea el individuo, el usuario, se convierta en el yo protagonista, dificulta en muchas ocasiones, salvo ciertos juegos colectivos, dificulta la figura de los ayudantes o de los dadores, ¿vale? Lo hay videojuegos, pero normalmente le cuesta más la narrativa del videojuego construir ese tipo de figuras. Es mucho más fácil pues, poner un principal que eres tú, el usuario, que te identificas con él, y oponente ahí a chorro, ¿vale? Que lo único, bueno, que hay videojuegos que puede haber un antagonista claro, pero muchos de ellos ni siquiera hay un antagonista claro, sino que hay muchos oponentes, una galería muy grande de oponentes, que pueden ir creciendo en importancia y en oposiciones, pero no hay como un opositor claro, ¿vale? En otros videojuegos sí, ¿no? Pero creo que lo más habitual es no tener un antagonista claro. En el cine, sin embargo, pues sí, el antagonista está muy claro y de hecho, pues lo que os decía, muy bien focalizado, o sea, normalmente es un protagonista y un antagonista. Y con el uno trabajamos mucho mejor que con más números. Luego habrá una galería alrededor de esos uno, ¿vale? Pero con el uno focalizamos mucho mejor todas las energías narrativas, sobre todo en narraciones cortas como la película, que al final son 90 minutos y no da tiempo para construir mucho. En el mundo de las series también cambia un poco. El mundo de las series, aunque no es lo que nos corresponde, pero por eso me interesa, pues también varían un poco esas galerías. Pero lo interesante del mundo de las series y de estudiar el mundo de las series para la construcción de personajes es que se le da tremenda importancia a la construcción de personajes. Porque tú sabes que tienes que tener personajes sólidos que te aguanten todas las temporadas que se le ocurra al productor llevar a cabo. Entonces tú construyes personajes no solo para una temporada, sino que todo lo que tienen detrás de esos personajes tiene que aguantarse, pues yo qué sé, por lo mismo 7 temporadas que mientras esté dando dinero a esa serie vamos a estar haciendo temporadas y para construir necesitamos una base sólida de personajes y por eso siempre es interesante y siempre se trabaja mucho más los personajes en las series que en el cine. Y por eso, bueno, un modelo a seguir. De hecho, ya para la construcción de videojuegos, para la ficha de construcción de videojuegos, de personajes en videojuegos, una de las referencias que vamos a tener son lo que se llama la Biblia en la serie de ficción. Y en esas Biblias, una de las cosas principales es la descripción de los personajes. Entonces, por ahí vamos a tomar de referencia. Entonces, porque se enriquecen mucho esas construcciones, porque lo interesante de la serie es que las historias se construyen adaptadas a los personajes y que creo que lo decía en el vídeo, no al revés, como sucede en la ficción, que se cuenta la historia y después se habla de los personajes que llevan o conducen la historia, ¿no?
Y entonces, bueno, en el videojuego la importancia está en los dos, se pueden repartir los pesos, más o menos, pero desde luego los personajes son tremendamente importantes. No sé hasta qué punto habéis empezado a trabajar algún tipo de personaje en las asignaturas de diseño y todas esas cosas. Sí. Sí. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? ¿Qué perfiles le habéis dado? En personalidad nada, creo. No hemos tocado. Nada, solo mío. Solo Lo más parecido es la expresión chip. En plan, hacerle expresiones faciales y tal, que entre comillas reflejen su personalidad, pero no es necesario, así que. Bueno, pero lo de los personajes de Monty también, del LOL, tenían personalidad, la mayoría, vaya. ¿Que le habéis dado perfiles psicológicos? Sí, para ser cohesivo en el mundo de League of Legends. Bueno, eso último no sé lo que es, pero... Un juego, un videojuego. Vale, bueno, veremos en profundidad ya, bueno, todas las tipologías y posibilidades que tenemos de darle... no tanto, claro, en videojuegos nos vamos a meter menos en perfiles psicológicos, es decir, de una forma menos profunda, ¿vale? El videojuego, como la acción suele primar, no hay demasiado tiempo para la profundidad de los personajes. Los personajes se tienen que manifestar a través de las acciones, principalmente. Acciones y lo que es la estética del personaje, bueno, esos matices de expresión, esos matices de lo que son físicamente, lo que representan físicamente, su estética y demás, pero al final vamos a construir mucho a través de la acción. Mientras que en el cine pues tenemos mucho más peso en palabra, la palabra va a ser muy importante, y nosotros la palabra la vamos a trabajar algo de diálogo, porque también hay videojuegos en los que aparece el diálogo, ¿vale? Son los menos, pero imagino que habéis trabajado algún videojuego que tiene algo de diálogo, ¿no? ¿Lo habéis visto? Pregunto. No, diálogo y desarrollo de historia Visto, todavía sí. no hemos hecho nada, por así decirlo. No, pero digo que hayáis jugado o que hayáis visto videojuegos que tienen diálogo. Sí, claro. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Son Por rato. muchos videojuegos, pues son algunos muy básicos, muy estúpidos, pero en otros empiezan a meterse ciertas complejidades en diálogo, ¿no? Que apoyan a la construcción de esos personajes. En fin, tienen menos complejidad, pero también, como al fin y al cabo, para guionizar un videojuego, si introducimos diálogos, pues hay que escribirlos, pues también os daré las claves de los diálogos y las variaciones que hay hacia el videojuego. Bueno, por lo pronto, con que tengáis bien claro todas estas tipo de categorías, tened en cuenta que cuando hablamos de las categorías es porque son necesarias. No porque ahora cogeremos a uno y a otro, es que normalmente son necesarias las categorías para construir buenos personajes y construir buenas historias, ¿vale? Son galerías de personajes necesarias en su totalidad, prácticamente, para hacer una buena narración. Ya veremos de lo que prescindimos o no prescindimos según el tipo de estructura narrativa. Y de lo que os he puesto al principio, las estructuras narrativas de videojuegos, es que el año que viene pues nos vamos a dedicar a ello. Básicamente, a mí lo que me pidieron es que este año os iniciara en narrativa, aunque estuviéramos con la vista puesta en videojuegos, y el año que viene ya en narrativa específica para videojuegos. Entonces, como son complejas o como tienen ciertas complejidades, pues bueno, por eso simplemente que os sonaran y ya nos iremos viendo. ¿Vale? Pero ya el año que viene veremos todas esas estructuras, veremos cómo se escribe, cómo se formatea un videojuego ya, qué documentos de escritura, los diálogos, etcétera, etcétera. Y este año espero que acabamos con los personajes. Imagino. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Yo tenía una pregunta sobre los antagonistas, Dime. que a veces decía que era que tenían protagonismo, o sea, que se trataban como personajes protagonistas, Ujú. algunos personajes antagonistas. O sea, que hasta qué punto... Aquí, cuando veamos las tipologías, vamos a ver también una otra figura que son los antihéroes. Pero bueno, hay narraciones en las que los antagonistas suelen tomar peso y se suele generar la duda empática en el espectador. Es decir, incluso en la serie está mucho más claro. En la serie llega un momento dado que hay posibilidad de que antagonistas se conviertan en protagonistas, porque las empatías van mutando, porque en las series los arcos narrativos tienen mucho más cambios. No son tan claros hacia un principio y un final con un protagonista claro. En la serie se guardan siempre el as en la manga de un antagonista poder darle la vuelta y convertirlo en protagonista. En las películas es menos habitual, pero hay antagonistas que se pueden mostrar con ambigüedades, para que cierto tipo de público la empatía la tenga con el antagonista y no con el protagonista. Y entonces ahí, claro, hay que darle muchos más matices y no entra solo en acciones en oposición al protagonista, sino que ya en tramas secundarias que no tienen que ver con el protagonista, vemos que tiene otras acciones que se convierte, pues no sé, lo mismo en un sujeto o en un dador o en alguien que genera acciones positivas. ¿Quién ha escrito por el chat? No, ahora escribo. Ahora contesto. No sé si me he explicado, más o menos. Sí, sí. Yo no me acuerdo. Sí, ya lo ¿Quién había entendí. hecho la pregunta? Ah, yo. Vale. Y a Mina, en la película, le renta que rápidamente tenía el papel de cada personaje, ¿no? No. Vale. Bueno, ¿veis la pregunta de... ¿No habéis visto la pregunta de Amina? Sí. En las películas, normalmente en la presentación, entendemos cuanto menos que no son los protagonistas. Y normalmente en el primer punto de giro importante, lo que se llama el detonante, lo que es el cambio entre primer acto y segundo acto, normalmente ahí aparece el antagonista. Suele aparecer de forma clásica en el detonante, porque está el protagonista, su mundo normal, y el antagonista suele romper con esa normalidad. Eso es la figura las películas más clásicas. No siempre, ¿vale? Pero que pueden aparecer, un antagonista puede hacer un poco más tarde, pero normalmente siempre para generar cierta ansiedad en el espectador, pues vamos presentándolos pronto para ver cómo evolucionan, que vayan empatizando pronto. Y en la serie, efectivamente, pues todas estas estructuras pueden ir cambiando. Y pueden ir cambiando de antagonistas y podemos encontrar antagonistas mucho más adelante. Y bueno, y no tenéis más que ver Juego de Tronos, imagino que lo habéis visto todos. Yo no. Sí. Bueno, porque lo haya visto, entonces no cuento nada, pero a ver, en Daenerys Juego de muere. Tronos... Es la mala. No. Tranquilo, Emilio, si ya no dijiste de Breaking Bad. Que me la estoy viendo ahora. Vale, pues en Juego de Tronos hay un continuo giro de protagonistas y antagonistas, que de pronto es que una de las cosas interesantes de la serie es cómo no sabes ya dónde volcar la empatía, no sabes quién es protagonista, quién es antagonista, ¿vale? Y eso es una parte interesante de las más interesantes de la serie, ¿no? Pero bueno, la serie es que es un mundo muy, muy interesante porque al final, como se alargan tanto, abren tanto el abanico de públicos, que al final es interesante darle a la gente distintos canales de empatía para que, bueno, tú tengas tus personajes favoritos y sean medio protagonistas, tú tengas tus personajes favoritos y sean protagonistas, en fin. Hay una dualidad que también se puede dar, pero que esto es una dualidad ya más psicológica, y es que un protagonista lo sea con acciones negativas, pero no deja de ser un protagonista. Es decir,
un asesino de niños, por ejemplo, puede ser el protagonista de una película. Eso no quiere decir que el que más simpatía genere. Otra cosa son la palabra empatía, ¿vale? Pero se puede dar que un protagonista sea un personaje negativo. No tiene por qué ser otra cosa, ¿vale? Y no dudemos de que es un protagonista, ¿vale? De hecho, pues sabéis que hay muchos videojuegos pues, que de hecho hay polémica también por eso, ¿no? Porque un videojuego que consiste en matar viejos y viejas por la calle. Pues, hay cosas de ese tipo, pues. Bueno, pues son contradicciones sociales lo que generan la construcción de esos personajes, ¿vale? Pero que existen. Y no os liéis, ya hablaremos de la figura del antihéroe, que no deja de ser un protagonista, pero en fin, simplemente os lo adelanto para que no os liéis y no confundáis la figura del antagonista con el antihéroe, ¿vale? Que el antihéroe y el héroe son prácticamente lo mismo, ¿vale? Están dentro de las figuras protagonistas, ¿vale? Pero lo que se diferencia al antihéroe del héroe sería más bien las acciones, ¿no? Al final, de cómo las realizas, ¿no? Por así decirlo. Sí, tiene que ver con acciones y tiene que ver con una disposición social, cultural, básicamente un tipo de estratificación. Eso lo veremos más adelante, pero básicamente, para que te hagas una idea, el héroe es anormal, entre comillas, es superior al resto. El antihéroe es alguien que tiene los mismos valores del héroe, pero en realidad él se sitúa en el pueblo llano, o sea, con las mismas características y los mismos valores que el resto de gente que tiene alrededor, que los dadores. Emilio, Dime. Anakin en Star Wars, antes de ser Darth Vader y todo eso, las tres primeras, sobre todo la tercera, sería un antihéroe cuando ya pasa a ser malo. Más bien gilipollas, pero... No pasa, aparte, pasa a ser antagonista, Es que el antihéroe es un personaje positivo. Lo que pasa es que el antihéroe surge, para que os hagáis una idea, el antihéroe surge después del clasicismo, o sea, después del clasicismo americano, en el que se vendía la figura del gran, que tiene que ver con el gran sueño americano, con que tienes que ser el mejor y tienes que ser superior a los demás y que esa es la manera de triunfar en la América de los sueños. Pero cuando se rompe todo eso empiezan a surgir las voces de personas normales como héroes. Que no hay que ser diferente, que no hay que machacar al otro, que no hay que ser el mejor, que no hay que tener ese punto tan del triunfo que tienen los americanos, sino que también surgen los héroes que tienen defectos, que son personas normales, que tienen cosas negativas, que no son perfectos dentro de la familia, que no son ese tipo de cosas, mostrando una América, mostrando una América mucho más real, no tan idealizada con el sueño, con la idea del sueño americano de los triunfadores. De ahí es donde surge el antihéroe, ¿vale? Gente con defectos, héroes con defectos. ¿Vale? Entonces casi todos los protagonistas de series, peli y tal son antihéroes, ¿no? Porque hay muchos de ellos sí. Es que, claro, el héroe clásico cada día está, permanece, ¿vale? Pero tiene menos matices. Y el antihéroe puede meterle muchísimos más matices, muchísimos más virajes psicológicos y sociológicos y culturales. Entonces suele ser más rico. Y para las series, pues también es más rico, ¿no? Porque puedes darle más vaivenes. Pero bueno, el antihéroe no deja de pensarse y construirse como un héroe, pero con unos matices diferentes. Pero no es un antagonista, que eso es lo que tenemos que tener claro. Un antagonista es un opositor, ¿vale? Más cosas.
Bueno, Emilio, mira, ¿quién habla? hay muchos, Ah, sobre todo vale. videojuegos, Ujú. en los que el protagonista tiene como muchísimo menos carisma que los personajes secundarios. Eso no le quita el rol de protagonista, ¿no? No, no. Videojuegos en los que tú puedes cambiar de un personaje a otro o que tú eres... No, tú eres, digamos, eres tú mismo, Ujú. pero en comparación con el resto de personajes que hay, tú como que sobras. tienes peso. Simplemente eres el El conductor. mensajero. Ah, El vale. Code Vein. Vale. No tiene. Pues estudiaremos esa figura, porque la verdad no la había tenido en cuenta. Pero estudiaré esa figura, que es complementaria, ¿vale? Sí, que se da Claro, mucho. aquí las complejidades que ahí entraremos en un terreno, si me da tiempo el año que viene, entraremos en terrenos de la psicología del yo, del usuario. Psicologías que tendrán que ver con sus interacciones mentales, interacciones físicas, interacciones del cuerpo, en fin, de la percepción, de la emoción. Ahí hay un mundo bastante complejo, que es sobre el que más se está estudiando. De hecho, pues, ahora los estudios que se pueden ver, los últimos estudios, el resto de estructuras y cosas están muy estudiados, pero todo eso, sobre todo con el crecimiento de la VR, pues está creciendo mucho. Y ahí hay que meter, pues, matices psicológicos muy complejos del yo con respecto a los entornos, a todos los niveles. Entonces, si nos da tiempo, voy a intentar orientar sobre ese tema también, porque, bueno, estoy siguiendo todos los estudios que se están haciendo en revistas especializadas, en universidades y todo ese tipo de cosas que hay al respecto. Porque la figura del yo, identificación del yo, hace complejo todo esto de los personajes, o da una mirada que introduce un elemento de complejidad especial. Yo tenía una pregunta, bueno, ya relacionado con un momento que acabas de comentar, que imagino que sí se puede llegar a dar que un protagonista sea su propio antagonista. O sea, en la película el protagonista sea a la vez el antagonista. Se puede dar... hay personajes complejos que se dañan a sí mismos y que es una lucha, eso ya es una construcción psicológica de los personajes, aquellos personajes que se enfrentan a sus miedos interiores, se enfrentan a sus fantasmas interiores, y posiblemente sea una lucha de sus personalidades. Entonces, efectivamente, ahí un protagonista puede convertirse en antagonista, ¿vale? Recuerdo una película que se llama Lejano, una película de autor, y que se da en un perfil, lo que pasa es que eso lo hablaré, en un perfil concreto de personajes, lo que se llaman personajes contemporáneos. Hay una serie de personajes ahí un poco extraños, una galería extraña, y uno de ellos es un tipo de personaje que las luchas son internas, las que tiene, no son externas. Y entonces ahí es donde puede entrar el protagonista que se convierte en su antagonista. Por ejemplo, el número 23, no sé si lo has visto. No, número 23. De Jim Carrey. No. Es una película que no. está en torno a toda la parafernalia que hay creada sobre el número 23, que es lo de que es un número especial y tal. Y bueno, el protagonista se encuentra un libro relacionado con el número 23, va leyendo y va como descubriendo que lo escribió un asesino y que hizo asesinatos reales. Total, el final de la película es que Jim Carrey había escrito ese libro, él era el malo y había olvidado todo. Entonces, en esa película, Jim Carrey es tanto protagonista como antagonista hasta el final, desde principio a fin. Sí, más o menos. Tendría que verla y tal. ¿Habéis visto alguno? Pero sí, vamos, que se puede dar. Y que se puede dar que encuentres tu perfil, que en el proceso de búsqueda interior encuentres tu lado malo y que vayas descubriendo cosas. Es que lo que me has contado me suena también, no sé si alguien ha visto una película que se llama El corazón del ángel. No. Es que, bueno, está basada en el mito de Fausto, del hombre que vende su alma al diablo,
y es un personaje que está investigando una serie de asesinatos y va empezando, se van metiendo, va descubriendo ritos satánicos y no sé cuántas, hasta que se encuentra con el propio Satán, que hace Robert De Niro, y descubre que él mismo el que está haciendo esos asesinatos. Porque él en su día le vendió el alma al diablo y era un precio que tuvo que pagar. Bueno, entonces ahí también se ve claramente. No sé si es más o menos parecido a lo de número 23. Sí, más o menos. No, pero... Plan, a ver, es que realmente no me acuerdo bien de la película porque a mí es una película que me gustaba mucho, pero la vi hace ya tiempo. Y no me acuerdo exactamente por qué él era malo, pero sí más o menos. Plan, sí, es Pues eso, sí. que ya se ve en una vida normal y su vida pues como que se ve muy afectada por el número 23, todo está relacionado con el número 23 y se empieza a obsesionar y cada vez más. Y por ejemplo, pues creo que era, no sé qué, descubre que el color rosa está relacionado con el número 23 y así en toda la película. Y resulta que él era el que escribió tanto el libro y como que cometió el asesinato. Pero que ya en el presente era bueno, por así decirlo. Lo que pasa es que todo eso, bueno, no hay que pillarse mucho los dedos hablando de que también es un antagonista. Eso, todos los casos hay que ver porque una lucha interna de un personaje a veces son simplemente construcciones psicológicas que son independientes de que lo que hace sea positivo o negativo. Entonces no tenemos que pensar que al final lo negativo es antagonista y lo positivo es protagonista. A veces son simplemente que la construcción del personaje es compleja, tan compleja como las personalidades de cualquier persona normal. Y entonces, bueno, habrá que medir bien, según el caso, de si lo positivo o lo negativo, las acciones positivas o las acciones negativas nos convierten en protagonistas o antagonistas, o simplemente seguimos siendo protagonistas que tenemos ciertas dualidades, o somos antihéroes con aristas humanas. Entonces, en fin, al final el antagonista clásico, o como llamaríamos clásico, pone trabas al protagonista para avanzar en sus objetivos. Si no tenemos claros cuáles son los objetivos, que eso es lo que habría que definir en estas películas de las que estamos hablando, pues habría que ver si de verdad hay alguna forma de antagonismo o no hay una forma de antagonismo. Emilio. Dime. Vale. ¿Te has visto el Club de la Lucha? Sí, hace demasiado tiempo, sí. Para preguntarte, en esa película que habría un protagonista, dos protagonistas, protagonista. Era un grupo de protagonistas, ¿no? Pero estaba que eran dos personalidades, entonces era la misma persona. ¿Se interpretaría como un protagonista o como dos? Como un protagonista. Un protagonista y un protagonista. En principio como un protagonista. Pero no son dos Aunque sean actores distintos y hasta el final de la peli no se sepa, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale. Sí. Sí, es que toda esta división, o sea, al final en la historia clásica el Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que son ¿conocéis Jekyll y Mr. Hyde? ¿No? Imagino. No. Sí. Yo no. Es una historia hiperclásica de un personaje que se transforma en un ser malo, ¿no? Que tiene una circunstancias que lo transforman en un ser malo. Siempre que se habla de una división de personalidad, se habla del Jekyll y de Mr. Hyde. Y en fin, ahí, aunque se genera una dualidad en el personaje, que incluso pueden aparecer como figuras diferentes, no deja de ser un personaje protagonista con unas complejidades psicológicas que hay que saber llevar, hacer avanzar. Pero no se convierte exactamente en un antagonista, que es lo que decía antes. Entonces posiblemente tenga otro tipo de antagonista, ¿vale? Desde luego lo hace interesante porque caminamos con una empatía única a un solo personaje, pero en dos construcciones diferentes. Y normalmente suelen hacerse coincidir en un punto. Suele haber un encuentro final, ¿vale? Para que en realidad todas las energías que ponemos, positivas y negativas,
todas las empatías positivas y negativas que ponemos en cada uno de sus desdoblamientos coincida de una forma positiva al final. La forma más clásica, lo que se hace en Jekyll y Hyde y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esas complejidades las iremos estudiando, iremos viendo tal. Es que en cuanto te separas del número 1 o el número 1 se divide, pues las cosas se hacen más complejas. Igual de complejas que os decía, pues también son cuando actuamos en grupo, con personajes grupales o personajes duales. Eso lo veremos de una forma más específica y ver cómo matizar las energías que nos conducen a través de ellos. Pero casi siempre al final nosotros como espectadores volcamos sobre uno, porque es con el que más empatías nos genera. Y por eso se tiene miedo la construcción de personajes grupales o personajes duales si no hay uno claro que es el que lleva el peso de las acciones. Yo os ponía el ejemplo de Stranger Things, ¿vale? Que es el ejemplo más claro de hacer un personaje grupal, pero que al final hay un vértice que nos lleva siempre a la misma chica, que es la que bueno, tiene un elemento superior a todos ellos, pero repartimos empatía entre el resto de personajes que tiene alrededor. Irán saliendo estas cosas, irán saliendo también ya cuando veamos ya las tipologías de personajes. Sobre todo cuando nos metamos en personajes contemporáneos, que son... Los personajes clásicos son más obvios, pero los personajes contemporáneos, que vamos a hacer esa división pues siempre son más complejos psicológicamente. Bueno, más cosillas. Por ahora no. No. Pues nada, nos emplazamos hasta la semana que viene. Ya nos metemos ya en el meollo de cómo construir los personajes y ya iremos haciendo algún ejercicio para que vayáis practicando en la construcción. Vale. Te vuelvo a preguntar lo de la práctica. ¿La vas a subir a lo largo de hoy? Es que yo soy muy torpe y se me olvidan las cosas. Entonces Sí, la subo. Vale. Sí. Gracias. Sí, lo apunto aquí, para que no se me olvide a mí. Vale. Venga. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós. Venga, chicos. Chao, chao. Adiós. Adiós.